Ser podcast. La magia de ayer es la ciencia de hoy, de la misma manera que la alquimia de ayer se convirtió en la química de la ciencia moderna, y puede que la magia de hoy se convierta en la ciencia del mañana. Los magos siempre han intentado incorporar los últimos avances de conocimiento científico a sus shows. Esto abarca naturalmente cualquier cosa, desde el uso temprano de la electricidad, del electromagnetismo, la radio y hasta la microelectrónica de hoy en día. La tecnología empleada por los primeros magos fue compartida solo por unos pocos y resultaba totalmente desconocida para el público en general. Los magos adaptaron la tecnología disponible con tanta destreza que ni siquiera los expertos detectaron que estaba siendo utilizada. Pasamos de página en Ser Historia, nuestro particular libro de historia. Lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de historia de la magia. La primera parte de nuestro programa la hemos dedicado a Douglas Home, un medium espírita, para otros uno de los pioneros del espiritismo, y vamos a continuar, que me apetecía mucho, hablando precisamente de historia de la magia, y lo queríamos hacer con un buen amigo que hacía ya tiempo que no venía por Ser Historia. Jorge Blas, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, me hace una ilusión tremenda acompañaros y hablar de magia y hablar de historia. Qué plan más maravilloso. Antes te decía, ¿no? Estábamos hablando de Douglas Home. Es una época, yo creo que muy atractiva, ¿no?, para la historia de la magia. Mediados del siglo XIX, todavía colea la figura de Robert Houdin, el primer mago profesional, con todas las comillas del mundo, ¿no?, porque hubo gente antes. Sí. Pero fue el que quizás puso, ¿no?, las bases, ¿no?, de todos esos estatutos mágicos, por así decirlo, que muchos de vosotros habéis llevado hasta el presente, y coincide esta etapa con la etapa del nacimiento de la mediumnidad, de esos contactos, supuestos contactos con los espíritus, en donde, por desgracia, en el 99,99% de las ocasiones eran fraudes hechos con ilusiones, con magia, ¿no? Claro, además es una época muy curiosa en cuanto a la credibilidad del público, ¿no? Porque ahora mismo, fíjate, todavía hay gente que cree, desde luego, a pies juntillas, que se puede contactar con otros mundos y bueno, pues hay la corriente escéptica que conocemos, con James Randi y con esta. Pero en esa época, hacía muy poco además, se estaba inventando cosas como el teléfono, que es algo que en la época, imagínate lo que sería coger un aparato y hablar con alguien que no está delante de ti, ¿no? Entonces, si eso era posible, pues yo creo que de alguna forma se extendió una credibilidad hacia este tipo de cosas, como que podías contactar también con otros mundos o con otra. Entonces yo creo que el público era, pues por supuesto, mucho más inocente, ¿no?, que ahora, y eso daba pie a que pues los mediums o los que utilizaban trucos de magia para a veces estafar a clientes y hacerles hablar con familiares muertos o con pues tuvieran mucho más campo y mucho más mercado, ¿no?, para utilizar esas técnicas un poco truculentas, ¿no?, que magos como Robert Houdin o como el propio Harry Houdini persiguió y desveló, ¿no?, destapó muchos casos de falsos mediums, ¿no? Entonces sí que es una época muy interesante porque la magia se mezcla con otras artes ocultas, con ciencias ocultas, con gente que no utiliza el ilusionismo para entretener, pero sí para estafar o para engañar a la gente, ¿no? Uh-huh. Tú ahora estás teniendo en estos días, luego hablaremos de ello, el 15º Festival Internacional de Magia en el Circo Price de Madrid hasta el 9 de marzo. Con tu fundación Abracadabra has recorrido muchos lugares del mundo, llevando la magia y la ilusión a muchos niños en lugares donde quizás la pobreza es la moneda de cambio, ¿no?, de la vida diaria. Tú has estado en Egipto también. Yo las veces que he hablado o he hecho algunos juegos de magia allí en Egipto, me he encontrado con esa idea de, primero, la sorpresa, pero también la percepción de que yo era una persona especial y que estaba haciendo realmente magia, ¿no? Es decir, esa misma superstición que vemos en el siglo XIX, en algunas culturas, en algunos entornos, también se percibe en la actualidad, ¿no? Total. Yo cuando hice magia en Egipto vi a espectadores que eran totalmente vírgenes ante lo que estaban viendo, ¿no? Y no entendían
esta forma de arte, ¿no? Y algunos incluso les daba miedo, salían corriendo. Me pasó también en África, en el Masai Mara, hice magia para una tribu Masai, y las caras de asombro, las miradas, es algo que no voy a olvidar jamás, ¿no? Ellos me preguntaban, por ejemplo, ¿cuántos leones había matado? Porque claro, el jefe de la tribu consideraba que eso era una medida del poder que yo podía tener, ¿no? Y dije, no, mira, de donde yo vengo no se mide así, pero sí que te encuentras eso, distintas culturas y personas que nunca antes han experimentado la magia como un arte escénico, claro, entonces no entienden en qué consiste, ¿no? Pero sí, desde luego ha evolucionado mucho, gracias a la figura de Robert Houdin, los magos nos presentamos en un teatro de manera elegante, con charlas pseudocientíficas que hablan de misterios científicos, bueno, pues él, fíjate, utilizaba el éter para hacer la levitación, la suspensión etérea, y eran los inicios de estos descubrimientos, y él utilizaba ya esas cosas para crear las presentaciones y los guiones que acompañaban a su magia. Entonces causaba sensación en la época, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque han pasado casi 200 años, ¿no? De aquella época dorada, ¿no? Del siglo XIX, es una de las épocas doradas de la historia de la magia. Y la magia, lo hemos comentado en otras ocasiones, es un espectáculo, un arte que se va reinventando, pero a partir de una base, yo creo, sólida, ¿no? Que es la que instauró, por ejemplo, Robert Houdin u otros grandes artistas, como decías ahora, en el siglo XIX, ¿no? Cuando vemos el espectáculo del Circo Price, ¿no? Este 15º Festival Internacional que podemos ver hasta el 9 de marzo aquí en Madrid, en el Circo Price, vemos que muchos de esos juegos tienen casi 200 años, si no más, y siguen sorprendiendo. Claro, la magia se ha reinventado mucho. Ahora, por ejemplo, en el espectáculo que está hasta el 9 de marzo, tenemos a Darcy Oak, que es un canadiense, y él hace un escapismo que podría hacer Houdini si estuviera en el siglo XXI perfectamente. Él hace con un acuario, él se mete dentro del agua y ha evolucionado mucho porque no solo se escapa, sino que hace un efecto de metamorfosis, que también es un juego que inventó Houdini, pero él lo ha hecho con agua. Entonces, de pronto, él está encadenado en el fondo de un tanque de agua y de pronto hay una metamorfosis, hay una transposición con otra persona que acaba dentro del agua y es muy sorprendente, ¿no? O sea que el escapismo, los números de magia han evolucionado muchísimo y se han reinventado, ¿no? Con el paso del tiempo. Luego hay un número de prestidigitación extraordinario de Hun Lee, que es un mago coreano, y que juega con el tiempo, entonces de repente va hacia adelante, va hacia detrás. Como es el 15º festival, hemos querido traer a algunos de los mejores actos de estos 15 años. Hun Lee estuvo en el 5º festival y causó sensación, y ha vuelto para este 15º. Y luego hay otros números que nunca antes se han visto en el festival, claro, pero sí que hay una evolución muy grande en los números de magia, y el festival es una buena muestra de ello, ¿no? Porque en 1 hora y media puedes ver variados estilos, puedes ver formas de interpretar la magia y cómo se ha reinventado a lo largo de tantos siglos, ¿no? Porque claro, los orígenes de la magia lo hemos comentado en muchas ocasiones, el mago Jedi en el antiguo Egipto, esa idea, ¿no?, de cortar la cabeza de un ganso, colocar la cabeza en un extremo del salón del faraonqueo, pues el cuerpo en otro, decir unos salmodios, unos textos mágicos, y que las dos partes se vuelvan a juntar y el ganso comience a cacarear. Es ese tipo de juegos que se siguen haciendo ahora. También están rodeados un poco, lo representáis muy bien en el teatro, ¿no? La escena, cuando se habla de magia de escena, no solamente es importante el juego, el efecto, sino también el entorno que se le da, ¿no? Que es lo que cautiva al espectador. Claro, la propia magia además tiene un simbolismo muy fuerte, porque fíjate, el cortar el cuello de un ganso o el cortar a una persona por la mitad representa la muerte, y eso es algo que de forma, universal los seres humanos lo sentimos, pero incluso cuando es un objeto más inerte como una cuerda, ¿no? Cuando se corta una cuerda y luego se recompone, de alguna forma está implícito el hecho de la muerte y de la resurrección, de a través del arte escénico crear esa emoción que produce. O cuando hace el mago hacer aparecer una paloma, pues está creando vida. O cuando multiplica el dinero, pues recuerda de alguna forma el cuerno de la abundancia, ¿no? O sea que siempre la magia tiene un simbolismo que al ser humano le causa fascinación. Y como dice mi maestro Juan Tamariz, siempre la magia debe ser imposible por un lado y fascinante. Porque imposible, claro, hacemos cosas que no pueden ser y eso es lo que cautiva. Pero también tiene que ser fascinante, tiene que ser deseable lo que haces, ¿no? Porque
al ser humano siempre tiene esa capacidad de querer pues o multiplicar la riqueza o teletransportarse o volar o desaparecer y aparecer. Esas cosas que los seres humanos soñamos, pues los ilusionistas lo representamos en la realidad mediante este arte escénico que si algo hace es representar los sueños que todos tenemos, ¿no? Unos sueños que además van muy avanzados a la realidad, es decir, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista mecánico, los magos utilizáis en vuestros espectáculos en ocasiones rudimentos que todavía no han llegado al resto de los mortales, ¿no? Y que es lo que hace que vayáis un paso por delante, vayáis un paso por delante en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista técnico, la magia también ha ido evolucionando a lo largo de toda su historia. Entonces lo decías con Robert Houdin, ¿no? El empleo del éter, que era esa suerte de gas, de elemento inoloro, invisible, que hacía que te durmieras. Él lo empleaba para hacer levitar a su hijo, ¿no? Y en un espectáculo realmente extraordinario, que realmente, bueno, pues no tenía nada que ver, ¿no? El juego con el éter. Pero sí que es cierto que os ayudáis, ¿no? De esos elementos más sofisticados, más tecnificados, para crear nuevas ilusiones. Claro, es el caso del cine, ¿no? De cómo un elemento científico técnico como el cinematógrafo, pues un mago que precisamente actuaba en el teatro de Robert Houdin, Georges Méliès, de pronto vio en ese aparato mecánico y científico algo que era entretenimiento, puro entretenimiento, y empezó a proyectar películas casi como un gran juego de magia, ¿no? Precisamente en estos días, que coincide con el festival, va a haber un ciclo de magia en la Filmoteca Nacional, en el Cine Doré, y van a proyectar películas de magia, porque la magia y el cine, desde luego, tienen una historia muy bonita, ¿no? Y es que, efectivamente, los magos fueron quienes descubrieron el cine como espectáculo, el hecho de crear esas imágenes animadas, aunque fueron los hermanos Lumière los inventores del aparato, pero en realidad Georges Méliès fue el que le puso la emoción y lo presentó como un gran juego de magia, ¿no? En esa línea de lo que hablabas de descubrir inventos y de utilizarlos, porque de alguna forma la magia representa en el escenario inventos que aún no han sido inventados. O sea, el teletransportarnos aún no es posible de una forma mágica en un segundo, pero los magos lo representamos artísticamente y lo hacemos con nuestro arte, ¿no? Y de alguna forma es eso, el encontrar esos inventos y sacar el máximo partido para crear ilusiones fascinantes, pues es parte de nuestro trabajo. Uh-huh. A lo largo de la historia os las habéis visto y enfrentado, ¿no? con la Iglesia, con instituciones religiosas, pero curiosamente, aunque hayáis sido perseguidos por la Inquisición durante siglos, curiosamente, ya desde finales del XIX y a lo largo del siglo XX, llama mucho la atención que muchos grandes magos eran sacerdotes. O sea, dentro de la Iglesia ha habido muchísima afición a la magia, ¿no? En los últimos 150 años, ¿no? Y algunos de los grandes libros están escritos por curas, ¿no? Y te llama la atención, ¿no? Eso de que ves el nombre y dices sacerdote jesuita. Digo, coño, aquí el cura haciendo juegos de manos, sí, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿no? San Juan Bosco, ¿no? Don Bosco, que era el patrón de los magos, de los ilusionistas y salesiano, ¿no? Y bueno, y fue un personaje muy relevante, ¿no? Padre Ciuró, que escribió los libros de Ciuró, con los que empezó Juan Tamariz, fíjate, eso, juegos de manos de bolsillo, una colección fantástica. Y el padre Ciuró, yo nunca lo conocí, pero contaban siempre que le preguntaban, padre, ¿puede hacer algún juego de manos? Y él decía, no vengo muy preparado, puedo hacer algo. Y acababa haciendo aparecer una bandera, que, o sea, iba siempre cargado de cosas, su sotana, llevaba 1000 barajas, 1000 cosas, y siempre hacía esa pequeña mentirijilla que le permitían que no vengo muy preparado, pero luego de pronto hacía un súper espectáculo, ¿no? Y sí, desde luego ha habido mucho, y hay en la actualidad, mira, Reichbach es un mago sacerdote que está en Lleida y que le hace magia también siempre que puede, ¿no? Y sí que hay una hermandad, pero es verdad que hace algunos siglos, pues efectivamente tú tienes en tu poder algunos documentos de la Inquisición, ¿verdad? Donde acusaban a gente de brujería, a magos de la época, por juegos de cartas, o sea, o cosas muy sencillas, ¿no? Pero sí, hay algunos documentos hay algunos documentos muy curiosos, ¿no? Incluso del siglo XVIII, en aquel momento recuerdo que te proporcioné los datos, ¿no? De una persona que se presentaba ante la Inquisición
diciendo que esas cosas que él hacía eran realmente con cartas y con falsos cuchillos que nada tenían que ver con magia ni con brujería, ¿no? Y él se adelantaba, ¿no?, para decir, oye, señores, no, esto es así, no me acusen de brujería, si quieren se lo explico, que es romper un poco una de las leyes de ese decanato, ¿no?, de los magos, de explicar el juego. Pero realmente... Ahora nos va un poco mejor, ahora ya compran entradas para vernos en los teatros, o sea que hemos mejorado el estatus del ilusionista profesional, sí. Desde luego. Ya para ir acabando, Jorge Blas, director de este 15º Festival Internacional de Magia de Madrid, que podemos ver hasta el 9 de marzo en el Circo Price de Madrid. Nos has adelantado, ¿no?, algunas de las cosas que se pueden ver, pero precisamente lo dice en el cartel, ¿no? Tú también actúas, pero el núcleo fuerte del espectáculo son esos magos internacionales. Bueno, te meto esta pregunta antes de que nos expliques algunos detalles más de los magos que vamos a poder ver en este 15º festival. Siempre hay magos asiáticos, ¿no?, sobre todo coreanos, de Corea del Sur. ¿Por qué? Hay una gran innovación en la magia coreana. Ellos utilizan mucho la tecnología, mucho otras artes que fusionan con la magia. Y en este caso Jun Lee hace una magia de prestidigitación que podría resultar clásica, pero él hace un juego con el tiempo. Él va hacia adelante, va hacia atrás y hace su número al revés. Parece una película de Christopher Nolan ver su número, porque es de verdad muy, muy impresionante ver cómo juega con el espacio-tiempo y deja al público sin palabras. Pero luego tenemos en el show, por ejemplo, a Voronin, que es un maestro de la magia cómica. Él viene de Ucrania y hace un número que es absolutamente maravilloso, encantador. Él hace magia cómica, magia catastrófica, que parece que todo sale mal, pero al mismo tiempo te sorprende con cosas inesperadas. Tenemos a Darcy Oak, el escapista, que hace magia extrema, tenemos también a Diego y Elena, que son de Madrid, pero viajan por todo el mundo porque han inventado el hacer quick change, cambios de vestuario ultra rápidos, pero en el aire, haciendo acrobacias aéreas. Es un número bellísimo. Luego tenemos de Francia a Adrian Kiel, que es un mago que mezcla la magia con el mundo de la coctelería. Hace un número muy dinámico, muy sorprendente, donde utiliza frutas, vasos, cubiletes, recordando un poco aquel grabado maravilloso que había en la tumba de Beni Hasan, ¿verdad? Que siempre hablamos del primer grabado que se conoce como juegos o magia en el antiguo Egipto, ¿no? Pues él hace magia con esos cubiletes, pero mezclándolo con frutas y con otros elementos. Y yo también hago un homenaje a la magia y al circo, porque represento un número muy clásico con unos aros chinos, pero que vuelan por el aire y está un poco reinventado también a nuestro tiempo. Y otras ilusiones que son sorpresa. Yo cada año siempre intento presentar un par de cosas nuevas que nunca antes se hayan visto, y también estaré, por supuesto, actuando en las 28 funciones de esta gala internacional hasta el 9 de marzo. O sea que todos actuamos todos los días. Eso es algo que es importante. Nadie se va a perder nada por venir cualquier día, ¿no? Desde luego, es quizás lo más importante, ¿no? Aprender de la magia, del circo, del espectáculo y también del conocimiento que ha compartido con nosotros en los últimos minutos mi buen amigo Jorge Blas. Jorge, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.